Para las personas que nos visiten el día de hoy, que no alcance a saludarlas en el inicio de la reunión, mi nombre es Raúl Rodríguez. Mi esposa se llama Elsie Mirella, es una sola, Elsie Mirella Soto. Estamos para servirle y estamos muy felices de que en esta mañana estén aquí en este lugar. Dios los ha traído y ha usado a alguien, ha usado a su amigo, a su vecino para que esta mañana esté aquí. Tal vez hasta Dios usa alguna necesidad porque está buscando a Dios porque necesita un milagro, y está bien. Así llegamos muchos, buscando un milagro, porque Dios es el que tiene la respuesta a toda necesidad que el ser humano tiene. ¿Quiénes creen esto? Amén. Amén. Bien, sin preámbulos, vamos adelante. En esta mañana tengo aquí la cruz, que representa la cruz de Cristo. Este mes de octubre estamos subrayando las doctrinas más importantes de la fe cristiana. Y ya pasamos por lo que debes saber antes de morir, 1, y lo que debes saber antes de morir, 2. Entonces ya no vamos a poner más el título. Entonces, aunque vamos a seguir hablando de las doctrinas relevantes de la fe cristiana, he titulado de otra manera este mensaje porque tiene que ver con la obra de Cristo en la cruz. Entonces, la mayoría de nosotros alguna vez hemos tenido una cruz. ¿Y dónde la obtenemos? En el cuello, ¿cierto que sí? Algunos incluso tienen pendientes con cruces. Algunos tienen una cruz de oro, otros la tienen de madera, otros la tienen de bronce. Otros incluso se la han tatuado, la cruz se la han tatuado en alguna parte de su cuerpo. Allá cada uno con su estilo. En esta mañana quiero explicar el significado de la cruz que nos cuelga. Por eso puse este título, a ver si nos acordamos de la enseñanza de hoy. La cruz que me cuelgo. Queremos enseñar las verdades fundamentales de la palabra de Dios con la idea de que podamos profundizar nuestra relación con Dios y además tener claro lo que creemos para cuando alguien nos pregunte, o estar preparados para dar razón de nuestra fe. Esta mañana estábamos en la escuela de doctrina, que a propósito, personas que no están en escuelas, les invitamos todos los domingos desde las 8 de la mañana hasta las 9:30. Tenemos 90 minutos de clase donde están los fundamentos, la doctrina cristiana y padres espirituales. Que se matriculen a las escuelas. Estaba esta mañana, yo soy el profesor de doctrina cristiana, tengo un grupo de 7 o 8 alumnos ahí, y hablábamos acerca de los dogmas que algunas religiones tienen. Y pues los dogmas no necesariamente son bíblicos, sino que son creencias que se tienen por verdad, aunque no estén en la Biblia. Pero nosotros no tenemos dogmas. La iglesia cristiana tiene misterios y tiene la palabra de Dios como toda fuente de verdad. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando estamos conociendo el Evangelio, cuando hablamos de Dios, no estamos hablando meramente de una religión o de un culto, sino que tenemos que recordar en el mes de octubre, que se recuerda es el mes de la Biblia. Entonces tenemos que recordar las verdades de la Biblia. Por eso estoy animando a la gente a que compre Biblia, que la compre, que no la tenga en el teléfono, que esto no es una Biblia, es un teléfono que contiene una app o una aplicación de la Biblia, pero no es la Biblia. Entonces hoy al finalizar el culto, acérquese allá a la librería, ahí va a estar Nidia de pronto con alguien más vendiendo Biblias a un excelente precio. De golpe Nidia o la persona encargada de la librería al día de hoy le va a dar algún dulcecito o algún detalle adicional por la compra de Biblias el día de hoy. Entonces vamos a hablar de la cruz que me cuelgo, pero que estamos hablando del significado, porque la cruz es un tema muy malentendido en el día de hoy. Sí, es uno de tantos temas que no comprendemos bien y por eso llegamos a desconocer sus efectos sobre nuestra vida. ¿Y en qué consistía entonces la crucifixión? Porque esto existía antes de Cristo.
La forma en que alguien moría colgado en un madero no existió desde Jesús, es antes, y por eso tengo una presentación muy sencilla que vamos a leerla para entender un poco lo que es la crucifixión. Aquí la tenemos, la presentación. Entonces, mucho antes de la era cristiana se inventó una atroz forma de ejecución considerada como maldita. La Biblia dice esto: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Eso está en el Antiguo Testamento, a la que después se le llamó crucifixión. Originalmente, esa tortura junto con la horca fueron denominados árbol siniestro, y si piensas, como muchos otros, que fue inventada por los romanos exclusivamente para destruir a Cristo, estás equivocado. Se cree que su origen es asiático, específicamente persa, según arqueólogos e historiadores. La muerte por crucifixión era reservada para los criminales más sucios, crueles y despiadados. Mírenme acá un momentito. Ustedes supieron el crimen atroz que cometió un muchacho, matando, violando y matando a una niña. ¿Se llamaba? Sofía. Ahí en Candelaria, Valle del Cauca. Allá tenemos congregación de la Cruzada Cristiana en Candelaria. Señor bendiga la iglesia allá en Candelaria, que está haciendo testimonio del evangelio allá en ese municipio. Y uno dice, personas como él merecen morir de esta manera. ¿Sí se entiende? Nosotros como seres humanos decimos, esa persona debería morir atrozmente, cruelmente, porque no hay alma en una persona que mate a un niño y antes de eso lo viole, lo abuse y luego lo asesine cruelmente. Eso no, pero se ve en Colombia y se ve en otras naciones de la tierra. Este tipo de muerte estaba reservada para ese tipo de personas, los que se le comprobaba sevicia, los que eran crueles, los asesinos, los homicidas. Podríamos hablar de muchas cosas, pero con la ayuda de Dios, lo que hoy vamos a hablar es lo que necesitamos oír. Entonces, un condenado a muerte que pudiese probar que tenía la ciudadanía romana disfrutaría, entre comillas, del privilegio de ser decapitado, una ejecución más digna, rápida y más humanitaria que la agonía lenta e insoportable de la crucifixión. ¿Cómo se ejecutaba? Eso está raro ahí, ¿no? No importa, perdonemos a nuestro diseñador. ¿Cómo se ejecutaba? El reo tenía que cargar amarrado un leño horizontal, casi siempre un pino de 190 a 200 centímetros, llamado estipe. O sea, este es el estipe. ¿Sí? Hasta el lugar de su ejecución. ¿Dónde fue ejecutado Jesús? En un monte llamado Gólgota, que en castellano significa calavera. Cuando llegaban, era izado en el patibulum, la parte vertical de la cruz, que podía ser un tronco colocado o un árbol especialmente podado, utilizando cuerdas que pasaban por encima de ese tronco. Cuando estaba izado, se fijaban los troncos, estipes y patibulum, o sea, en ese momento era cuando tomaban la forma de cruz, y se clavaban los pies uno delante del otro con las piernas un poco dobladas. Luego les rompían las piernas a la altura de las rodillas para que no pudieran sostener el cuerpo, y los brazos los clavaban por las muñecas y se dejaban al crucificado morir lentamente de hambre, sed, insolación, dolor, asfixia, etcétera. Las cruces no eran muy altas y los reos más fuertes podían tardar entre 3 y 5 días en morir. Durante este tiempo, los crucificados eran atacados por alimañas, quienes devoraban sus extremidades inferiores. Con el tiempo, en un acto de misericordia, las cruces fueron hechas más altas. Los médicos forenses dicen que el cuerpo humano en esa situación sufre una asfixia gradual, y para obtener el aire, el crucificado
y de levantarlos a la fuerza sobre los clavos que al mismo tiempo desgarraban la carne y los nervios del antebrazo. Con cada esfuerzo para respirar representaba una vez más su cuerpo otra caída sobre los brazos al no poder sostener sobre las piernas que estaban rotas luego de un rato. El reo moría de asfixia. Así murió Jesús. Los grandes teólogos e historiadores de todos los tiempos concuerdan que la crucifixión de Cristo fue muy distinta a las acostumbradas. El único muerto en cruz del cual se tiene constancia histórica que fue azotado, coronado con espinas, golpeado y humillado antes de su crucifixión fue Jesús. Y están muchas evidencias de otros crucificados. Los libros de Mateo, Marcos y Lucas, Juan, relatan cómo fue todo el preámbulo a la muerte de Jesús. Esto se le llama la semana de pasión, o sea, de sufrimiento, que se recuerda generalmente en Semana Santa. La cruz, desde sus orígenes, ha sido creada como símbolo de una muerte considerada maldita, y en la antigüedad las cruces eran exhibidas para intimidar al pueblo y recordar a todos cuán miserable podría llegar a ser su muerte. Ahí está un ejemplo y podemos dejar hasta ahí. Tenemos muchas cruces, pero todas ellas nos tienen que recordar el significado bíblico. Entonces, imagínense lo que yo quiero hacer esta mañana, hablarles de la crucifixión y tratar de compartir con ustedes el significado de la cruz de Cristo. Y saben, hermanos, cuando vamos a hablar del significado de la cruz de Cristo, tenemos que hablar de algunas palabras difíciles de entender, como por ejemplo justificación, redención, regeneración, gracia, fe, imputación, sustitución. Todas esas cosas, esas palabras que incluso algunos abogados aquí, personas que trabajan en ese ramo, podrían entender mejor, porque tiene que ver con enjuiciar, con dar un veredicto, con demostración de pruebas para decirle a alguien que es inocente o que es culpable, porque en eso consiste. Ahora, la cruz de Cristo, y esto es lo que quiero que leamos, la cruz de Cristo fue el medio. ¿Qué dice ahí? 1, 2, 3. La cruz de Cristo fue ¿qué? Que escogió Jesús para morir y pagar la deuda espiritual que teníamos con Dios. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿a Jesús lo mataron? La Biblia dice que Él dio su vida, así que no hay asesinos, no hay homicidas. Él dio su vida. Él dice, nadie me la quita, yo la doy, porque es el plan de Dios, el plan del Padre. Esto es algo que tal vez nosotros debemos recordar en este mes de octubre como una verdad relevante de la palabra. Es que Jesús dio su vida, no, nadie lo mató. Él se ofreció como sacrificio para nuestra redención. Bueno, estas palabras las vamos a mirar más adelante. Miremos el significado de la muerte de Jesús. El propio Señor Jesús fue muy consciente de que su muerte no sería un amargo fracaso, escribe un comentarista, una tragedia irreparable que extinguiría las huellas de su paso por la historia. Siempre detrás de la cruz vería su resurrección, el triunfo de una vida indestructible. Para él, para Jesús, la cruz era la culminación de lo que había estado escrito acerca de él como Mesías. La palabra Mesías es la palabra hebrea para Cristo. Cristo y Mesías es la misma palabra, lo que pasa es que está en griego. Cristo es griego y Mesías es hebreo. ¿Y qué traduce? El ungido. Mesías y Cristo es lo mismo, significa el ungido o el escogido. Por eso se llamó Jesús el Cristo y después quedó Jesucristo. Por eso se llama así, Jesucristo. Permítame en la pantalla unos versículos para que los leamos todos y luego les invito a leer en su propia Biblia. Entonces, dice así en Lucas 24, en Lucas 24 encontramos a Jesús ya resucitado. Resulta que iban dos personas caminando hacia una aldea llamada Emaús desde Jerusalén, donde habían recién crucificado al Señor Jesús. Iban saliendo tristes, pero eran dos discípulos. Uno de ellos se llama Cleofas. Entonces iba caminando con otro compañerito hacia
Emaús, una aldea que quedaba un día de camino a pie. Y iban discutiendo, hablando acerca de Jesús, de cómo pudo ser que lo mataran, de cómo fue eso, de que no entendían, iban tristes, iban confundidos. Y entonces Jesús se les une en el camino, caminando. ¿Y de qué hablan, muchachos? ¿Qué hay? ¿Para dónde van? Jesús ahí se les unió al camino. Y no lo reconocieron. Entonces ellos le dicen: usted es el único forastero que no sabe qué fue lo que pasó, que mataron, asesinaron a Jesús. Y entonces ellos estaban tristes. Y entonces Jesús dice: pero ¿acaso no era lo que tenía que pasar? Y entonces aparece el versículo. Ojo, aquí en Lucas 24, 45 al 47 dice esto: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces Jesús murió, sí, pero estaba escrito que iba a morir de esa manera. Muchas profecías del Antiguo Testamento hablan acerca de la muerte del Mesías, como el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, ¿sabía Jesús que él era el antitipo de numerosos tipos del Antiguo Testamento? Del templo, de las fiestas judías, de los sacrificios, de los sacerdotes, de los reyes. ¿Qué estoy diciendo? Que esas cosas del Antiguo Testamento apuntaban algo del ministerio de la vida de Jesús. Por ejemplo, el templo que había antes. ¿Recuerdan que Moisés levantó un tabernáculo? Lo hizo con pieles en medio del desierto. Habían tres lugares: el lugar santo, el santísimo y los atrios. Habían tres lugares específicos: el primero, el segundo, el tercero el lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios, y solo podía entrar el sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Recuerdan eso? Y pues no lo recuerdan porque no lo han leído, debe ser por eso. Bueno, me tomaré una pausa para hidratarme. Lugar santo, lugar santísimo. El lugar santísimo estaba dividido del lugar santo por una cortina. Una cortina. Y solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año al lugar santísimo a hacer una expiación por el pueblo, a pedir perdón al Señor, a hacer un acto, un culto ahí, él solito. Y lo tenían que amarrar con una cuerda, porque si el tipo no estaba en condiciones para presentarse ante un Dios santo, 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 ¿qué pasaba con él? Se moría. Entonces tocaba alarlo, porque como lo sacaban, pues morían todos allá, se iban a sacarlo. Entonces por eso lo jalaban con la cuerda. Tenían unas campanillas en los bordes. Si dejaban de escuchar las campanillas, ay, como que no estaba dando buen testimonio el sacerdote. Así funcionaba el asunto. Por ejemplo, yo no creo que sea Dios que le esté llamando. Él está aquí. Muy bien, pongamos los teléfonos en vibrador, por favor, o apaguémoslos para no distraernos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. El templo, el tabernáculo de Moisés es un ejemplo de la vida de Jesús. Porque cuando murió Jesús, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Ahora, yo no sé si Henry me puede desatar esta cortina rápidamente. Si usted quisiera romper esta cortina, tráigamela para acá un momentico. Sí se pudo, eso es. ¿Cómo le quedaría fácil? ¿La rasgaría de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Más fácil de abajo hacia arriba. Usted puede rasgar esto, mete una tijera y empieza a rasgar de aquí para arriba. ¿Sí o no? No funcionó así cuando se murió Jesús. Gracias, Henry. Su merced, una belleza de hombre. Dios lo siga bendiciendo. Él fue el que me puso la cruz aquí encima también. Y él fue el que la armó también. Y también por él Cristo murió en la cruz. Por su culpa y por la de todos nosotros. Por la culpa de Henry, por la culpa de cada uno que estamos aquí. Entonces se rasgó de arriba hacia abajo, queriendo decir que fue Dios quien rasgó. Y ya ahora hay libre acceso al Padre. Ya no necesitábamos de sacerdocio humano. Qué palabra, qué verdad tan maravillosa. Ya no tenía que yo buscar al sacerdote para hablar con Dios. Se rasgó la cortina y se partió en dos. Ahora había libre acceso. Ahora todo el mundo podría llamar a Dios Padre. Ahora tú puedes llamar a Dios
Padre, porque Jesús rasgó el velo, lo que separaba a los pecadores de los santos. Y ahora podemos decir: Señor, aquí estoy, te necesito, me recibes como tu hijo. Ya no hay separación. Wow. Eso es apenas una de las cosas del Antiguo Testamento que nos habla de Jesús, de su persona o de su ministerio. Y tenemos miles de referencias de Jesús, miles de su ministerio maravilloso. Isaías 53. Ahora sí lean, abran su Biblia en Isaías 53. El versículo 10. Isaías 53, 10. Si no tienes Biblia en este momento, Dios te perdonará. Abre tu teléfono entonces, busca en la Biblia, busca en el Google Isaías 53, 10. Subráyalo. Hoy estamos hablando de la cruz de Cristo, la cruz que me cuelgo. Titulé este mensaje para dar a entender qué significa la crucifixión para nosotros y cómo tenemos que entenderla. Isaías 53 es el capítulo, la predicción del sufrimiento del siervo del Señor. Dice así el versículo 10: pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Me pueden mirar acá, por favor? Está hablando del Mesías. Es una profecía mesiánica, se le llama así a lo que está en el Antiguo Testamento y que se refiere al ministerio o vida de Jesús. Y hay más de 1500 referencias al Mesías, imagínense. Y todas ellas fueron cumplidas perfectamente. Perfectamente. Imagínense que hasta el hecho de que hubiese entrado a Jerusalén encima de un pollino, o sea, de una cría de asno, de asna, de una burrita. Y el Señor dice que él le dijo a sus discípulos: vaya, tráigame un burrito que está atado en tal lugar, tal dirección. 134,49. Ahí encuentra burritos disponibles. Pero la Biblia dice así, que ninguno ha montado. O sea que Jesús entró a Jerusalén en burrito 0 kilómetros. Eso está profetizado. Hasta eso fue profetizado. Maravilloso, ¿cierto? Gloria a Dios. Estamos hablando de la cruz de Cristo. Y aquí estamos hablando que Isaías el profeta dice que lo sujetó a padecimiento. Cristo estaba profetizado que moriría de esa manera. Jesús probablemente recordaba ese texto cuando declaró que no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También los apóstoles entendieron y proclamaron el significado de la cruz. Su testimonio es unánime al destacar, ojo, el carácter vicario. Por favor, diga vicario. No, sicario no, vicario. Vicario, muy bien. Expiatorio y redentor. Ayúdenme, estamos en las doctrinas fundamentales de la Biblia, estamos hablando de la crucifixión. Y la crucifixión, los apóstoles encontraron esta característica al morir Jesús en la cruz. Ese sacrificio fue vicario, expiatorio y redentor. Esa fue la muerte de Cristo. Miremos Gálatas 2:21. Gálatas 2, y puedes abrirlo en tu Biblia. Lo vamos a mirar también en la pantalla. En tu Biblia Reina Valera va a aparecer distinto, porque le pedí el favor a la cabina, a Medios, que me pusiera una versión, la traducción viviente, donde se entiende mucho mejor. Vamos a usar la versión Reina Valera, vamos a usar también la traducción viviente y vamos a usar la Reina Valera. Esta es la traducción viviente. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. ¿Saben? ¿Eso qué es? Eso es vicario. Es decir, que alguien tomó mi lugar. ¿Han escuchado que la religión tradicional dice que ellos tienen un vicario de Cristo en la tierra? Y se refieren al Papa. Alguien me preguntó este año a mí: pastor, ¿y ustedes tienen Papa? En mi casa.
Entonces dije, no, nosotros no tenemos este tipo de organización o no consideramos, porque la religión tradicional dice que esa persona es infalible. Nosotros sabemos que no hay hombre en la tierra que tenga esa característica. Eso no es verdad. Sí, es más, no, lo dice la palabra de Dios. No hay ni un justo, ni uno solo. No hay hombre que nunca peque ni haga el mal. Eso dice la Escritura. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que por más buena persona que sea, por muy esforzado que sea una persona, nunca podrá ser infalible. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque el sacrificio de Jesús fue vicario, tomó mi lugar. ¿Está bien? En esa cruz debería haber muerto Raúl Rodríguez. Pues en este tiempo hay otras formas de infligir la muerte, ¿cierto? Pues Jesús tomó mi lugar y el tuyo también. Tú y yo merecíamos la muerte porque la paga del pecado es la muerte. También es expiatorio en el sentido de que hay algo que pagar. Sí, hay que pagar algo. Expiar significa pagar. Y redimir significa que tú das algo a cambio de otra cosa. Ustedes se han dado cuenta que uno dice, mi mamá es de las que redime los sobres de las leches, los paquetes de las leches. Dice, consiga 12 sobres de leche y reclame un plato, redímalo. ¿Sí? O un vaso, ¿no? Es la forma más fácil a veces de entender la palabra redención es un cambio. Yo pago algo para recibir algo. No es una compra, es una redención. Aunque Jesús también nos compró con su sangre. Cuando habla de su sangre siempre habla de cómo murió en la cruz. Primera de Pedro, no vayan a mirar sus Biblias, miren la pantalla, dice así, Primera de Pedro 1:18, en la palabra de Dios para todos, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Esto, yo sé que es lo que estoy diciendo. Este tipo de enseñanzas, ese tipo de contenido es muy particular porque es denso. Yo casi siempre predico la palabra, es decir, más predicación que enseñanza, pero en esta oportunidad en octubre quiero enseñar y de ahí el Señor nos da su rema y nos habla. Y aunque puede ser denso, Dios nos está bendiciendo a través de su palabra, porque cuando hablamos y cuando estudiamos la palabra de Dios viene la fe y el entendimiento de quién es Dios y la obra que está haciendo en nosotros y en nuestro corazón, y también lo que está haciendo en la humanidad, en medio de nosotros, y cómo finalizarán los tiempos que vivimos. Aquí está diciendo entonces que Él nos pagó como un cordero perfecto y sin mancha, porque hace 2 semanas a tal vez una semana hablábamos que anteriormente las personas que pecaban pues los encontraban delinquiendo según la ley de Moisés, según la Constitución Nacional del pueblo de Dios en ese momento, y entonces ellos decían, no, pero la paga del pecado es muerte, o sea que me corresponde morir. Pero había una forma de pagar eso, era por medio de animalitos perfectos, un animal. El Señor le dijo, no me traiga cualquier cosa, no señor, me trae un cordero así y así, o una paloma así y así, o si va a traer algo de grano lo trae así y así y así, y si va a traer algo que es líquido lo trae así, así y así. Es la forma de traerme sus ofrendas de expiación por la paz o acción de gracias, es la forma. Y entonces dijo, esta es la forma de expiar, tráigame un cordero perfecto, que no pase de 3 años, que no sea cojo, que no sea ciego, que no esté mal de salud, tráigamelo perfecto, y va a tomar su lugar y lo vamos a matar, lo vamos a sacrificar en nombre suyo para que usted no muera. Pero cada vez que usted peque va a tener que hacer lo mismo, va a tener que perder un cordero de su manada, de su rebaño, porque cada vez que pecamos alguien tiene que pagar. ¿Estamos de acuerdo con eso? No podemos quebrantar la ley de Dios y pasarlo por alto. No se puede jamás, aunque pareciera que no pasa nada con que las personas siguen pecando y usted y yo nos esforzamos por ser buenas personas y ser santos para la gloria de Dios, y vemos a la gente que hace lo malo, y dice la Biblia en su momento, dice, y uno los ve gordos y rebosantes y rojitos. Eso dice la Biblia en el Salmo 72, y el Señor le dice, todo tiene su tiempo, tú vas a permanecer y ellos van a pasar, y vas a mirar un día dónde estaban los malos y no los vas a encontrar. Aleluya.
Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5. Otra vez en las pantallas. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahí está. ¿Ustedes creen, hermanos, que antes de Jesucristo alguien había resucitado? ¿En el Antiguo Testamento había resurrecciones? Sí hubo. Sí hubo. Pero Él es el primogénito de los muertos porque Él fue el único que dijo: voy a morir y voy a resucitar. Es más, antes de Jesús murió Lázaro y resucitó. En sus días Lázaro murió y Él lo resucitó. Pero Él fue el único que dijo: yo voy a dar mi vida, voy a morir por causa de los pecados de la humanidad, voy a morir, pero al tercer día me levantaré, venceré la muerte. Por eso es el primogénito de entre los muertos. La tumba no la pudo retener, el cementerio quedó vacío. La tumba de Mahoma está en donde murió Mahoma. La tumba de Buda está donde Buda murió. Pero el cuerpo de Jesús no está en la tumba de Jesús. Él está a la diestra del Padre y gobierna sobre todas las cosas. Él vive por los siglos de los siglos. Él está vivo, venció la muerte. Aleluya. Y ahora me atreveré a hacer algo mucho más con ustedes. Le invito ahora sí que abra su Biblia en Romanos capítulo 4 y vamos a hacer un estudio panorámico del capítulo 4 y 5 de Romanos, donde estudiaremos allí lo que significa la cruz de Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Pablo es un teólogo fariseo. Él era de los fariseos. Fue discípulo de Gamaliel. Y Pablo, Dios lo rescata de una manera especial. Recuerden que Pablo no es un apóstol presencial. Recuerden que él fue llamado por Jesús después, porque Pablo iba entrando a una ciudad para ir a capturar a los cristianos y echarlos a la cárcel, y se le presentó el mismísimo Jesús. Y Jesús le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Muy bien, no le dijo Pablo, le dijo Saulo, Saulo, que es su antiguo nombre. ¿Por qué me persigues? Y entonces él quedó ciego porque la luz fue muy resplandeciente y escuchaba su voz, pero nadie más lo escuchaba. Y entonces dice la Biblia que Pablo dijo: Señor, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y la conversión de Pablo fue dramática. Estuvo ciego ¿cuántos días? 3 días, y ayunando y toda esa cuestión. Y el Señor le mandó por allá a un Ananías, se llamaba el hombre, dijo: Ananías, vaya a tal lugar que allá está Pablo, vaya, ore por él para que reciba la visión, y también al Espíritu Santo. Qué tremendo. Entonces Pablo escribe esto. Pablo es un teólogo y escribe Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses. Escribe el 52% del Nuevo Testamento. Imagínense, Pablo, tremendo ese hombre. Y escribe aquí a los romanos. Y la carta de los romanos es con la carta de los Gálatas, es lo más enredado que usted y yo podemos ver en la Biblia. Yo quisiera decirles que es fácil, pero no lo es, porque Pablo tiene una manera de pensar y de comunicar que pertenece a su tiempo, pero por el Espíritu Santo nos llega esta revelación a nosotros. Y usted y yo en esta mañana vamos a esforzarnos por interpretar el 4 y el 5 capítulo de Romanos, donde aparece el tema de la cruz. Ojo, porque voy a leer rápido una versión. ¿Qué versión tenemos en la pantalla? ¿La nueva traducción viviente? ¿La NBI, amigo? ¿Cuál? ¿Puedes poner la NBI? ¿Ya está la NBI? Esa es la NTV. No sé si tiene la NBI, si no, tranquila, leemos ahí. Dígame en algo. No veo, es que no veo. Muchas gracias. Es que hay un reflejo del vidrio que me veo yo mismo. Entonces, ¿será que me está hablando? Perdón, hermanos, ustedes me entienden. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Sigue: dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Desde dónde estoy leyendo?
¿Está el 4:6 en adelante? Muy bien. Versículo 9 en adelante. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. Mírenme acá, por favor, mis hermanos, mis amigos. ¿Qué es eso de la circuncisión? Padre Santo, ¿qué es la circuncisión? Es una operación que se le hace en el pene a los hombres, quitándole el prepucio. ¿Hay gente aquí que es menor de edad? Sí, claro, ustedes ya lo saben, en el colegio tuvieron que enseñárselo. Sexualidad de primer nivel. Es una operación que se le hace a los hombres en el pene. Y esto es algo que mandó el Señor en el Antiguo Testamento, que era parte de un signo externo del pacto que hacía con su pueblo. Todos los hombres judíos estaban circuncidados. Y esto era un símbolo de que se le quitaba el prepucio de su corazón para ser obedientes a la palabra. Entonces, cuando habla de la circuncisión, habla del pueblo judío, ¿sí? Es una forma de decir, los gentiles son los que no son judíos y los circuncidados o la circuncisión se refiere al pueblo judío. ¿Estamos? Vamos adelante. Versículo siguiente, y entonces dice, fue antes, versículo 10, ¿bajo qué circunstancia sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después, dice el apóstol. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados. Y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. ¿Me ayudan, hermanos? ¿Pueden repetir esto? Diga, ¿quién creyó cuando todavía era incircunciso? Levanten la mano los incircuncisos. Todos los que estamos aquí somos incircuncisos. Y perdónenme si soy irrespetuoso, tanto hombres como mujeres se nos aplica, en el sentido de que somos gentiles. No somos descendientes directos de los semitas, del pueblo de Israel. Nosotros somos colombianos y somos mestizos. La mayoría de ustedes son indígenas. Yo también, mis padres son boyacenses los dos. Y somos mestizos de una raza distinta, pero somos gentiles, o sea, no somos del pueblo escogido. Sí, está bien, somos injertados, somos de otro pueblo. Y Dios de los dos pueblos hizo uno solo a través del sacrificio de la cruz. Ahora somos de la fe, somos hijos de Dios, como Abraham se justificó porque creyó en el Señor. Nunca se le va a olvidar eso. Sigamos leyendo. En efecto, dice el versículo 13, en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la fe fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. ¿Me permiten un momentico otra vez aquí? ¿Sí? Yo le dije a un niño alguna vez, no te subas aquí porque no está bien que te subas aquí. Un niño de 3, 4, tal vez 5 añitos, ya si me entendías, 5 añitos. No te subas aquí porque no está bien. No decían. Pero también está para él esa transgresión. Entonces, alguna vez vi a otro niño por ahí, ha subido aquí a la tarima jugando, o sea, se pueden enredar los cables, se puede caer, él se puede hacer daño y también puede causar un accidente aquí arriba. ¿Se entiende? ¿Cierto que sí? ¿Se entiende? Bueno, antes de que yo le hubiera dicho a ese niño que no se podía subir aquí, si él subiera aquí, ¿hubiera transgredido? ¿Sí o no? No, porque no era ley. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Dice, antes de que hubiese ley no se hubiera transgredido la ley porque no existía la ley. Es como alguna vez dijo nuestro, no vamos a llamar a esto, no le vamos a llamar delito. Y se ilusionaba el asunto. Si no hubiese ley tampoco hubiese castigo. ¿Qué es lo que llama algo pecado? La ley. La ley es la que puede decir esto es pecado y esto no. Eso es lo que quiere decir esto. Pero entonces vamos más allá, porque la fe supera la ley. Y aquí habla la ley de Moisés, el Antiguo Testamento.
Estos mandamientos puntuales que habían, más de 600, aparte de los 10 mandamientos que recibió en el monte Sinaí. Entonces sigamos leyendo. Por eso la promesa viene por la fe, ¿sí? A fin de que por la gracia, versículo ¿qué? 16, ¿sí? Versículo 16. Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común delante de Dios, tal como está escrito: te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Mírenme acá otra vez. ¿Quién fue primero, Abraham o Moisés? Muy bien, fue primero Abraham. Y después, recuerden que Abraham vino Isaac, después Jacob. Los 3 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob. Y de Jacob las 12 tribus de Israel. Jacob dejó de llamarse Jacob y se llamó Israel. Y 12 tribus de Israel, y de ahí entonces vino toda la descendencia. Y entonces Moisés, ¿dónde aparece? Aparece después de Abraham, cuando están en Egipto, ¿sí? Porque ahí ya terminó José próspero, el segundo hombre más importante de Egipto. Pero después de unos tiempos el faraón se murió, cambió de faraón, y dijeron: no, esta gente está muy, muy grande, hay que sacarlos, hay que esclavizarlos. Y entonces vino Moisés a liberar y a darnos las leyes. Entonces Abraham no tiene leyes. Desde Moisés hay ley. Y Abraham le creyó a Dios antes de que existiese la ley. Entonces está diciendo: hombre, entonces Abraham es padre de la fe y es padre de todo el que tiene fe. Pregunto, ¿hay alguien aquí que cree en Dios? Somos hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos herederos de las promesas que Dios le hizo a Abraham. Eso es lo que está diciendo esos versículos. Uy, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Dios le prometió a Abraham, le dijo esto: Abraham, estaré contigo, te bendeciré, te multiplicaré. El que te bendiga, yo lo voy a bendecir. Y el que te maldiga, el que se atreva a maldecirte, yo mismo lo maldeciré. ¿Usted está entendiendo lo que Dios le está diciendo esta mañana? Si yo confío en Dios, si yo tengo fe en mi Señor y tengo una relación con Dios, el que me bendiga será bendito por el Señor. Mira, recientemente el mes pasado alguien me mandó una ofrenda desde el exterior. Y yo le dije: perdóneme, querida persona que me mandó esta ofrenda, ¿esto es para la iglesia o para mí? Me dice: es para usted. Yo le dije: el Señor la bendecirá, porque todo el que me bendiga será bendito. Ojalá pudiera estar aquí para que dijera cuánto la ha bendecido el Señor por bendecir a un hijo de Abraham. Cuando tú bendices a alguien, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creen en el evangelio. Denme unos minutos más para ver si podemos completar el estudio. Pero no sé si algunos de los que estamos aquí estamos siendo bendecidos por medio de esta palabra. Estamos estudiando la palabra y estoy esforzándome porque sea un estudio de 120 personas en un mismo lugar. Ya puse otro cronómetro. Y estamos diciendo que Abraham es el padre de la fe, y todo el que tiene fe en Dios es hijo de Abraham y por tanto heredero de las promesas de Abraham. Y hay muchas promesas. Básicamente la bendición de Abraham estará sobre nosotros, los que tenemos fe, no por cumplir la ley, sino por creer en Cristo y su obra. Muy bien, seguimos adelante. Por eso te he confirmado. 18, contra toda esperanza Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Mírenme acá otra vez. Un día Sara le dice a Abraham: Abraham, usted está muy viejo, yo también, y el Señor nos prometió un hijo. Y ya pasaron un poco de años, habían pasado 20 y pico de años, 75 a 100, ¿cuántos? No, y Abraham le decía:
le doy la gloria a Dios que Él va a cumplir su promesa. Señor, tú cumplirás tu promesa, tú lo dijiste, que Sara y yo tendríamos un hijo. Y él lo confesaba, se reafirmaba diciéndole esto a Sara. Sin embargo, Sara no tenía la suficiente fe y dijo: no, yo creo que es por otro lado. Ahí está mi sierva, Agar. Como es una sierva esclava, si ella tiene hijos, son míos. Entonces tenga hijos con mi sierva y la esclava Agar. Y Abraham, ni corto ni perezoso, dijo: bueno. Ahí tuvieron a Ismael y ahí está el problema. Por eso es que tenemos a los ismaelitas, a los hijos de Ismael, luchando allá en Israel contra los palestinos. Ahí está el problema de Medio Oriente, Israel contra todos sus enemigos. Si usted se da cuenta, los mismos enemigos que tenían, son 7 enemigos los que tenía Israel en su momento: jebuseos, no se me olvidaron todos los eos que estaban ahí. Son 7: los abeos, jebuseos, amonitas, moabitas, todos representados ahorita alrededor de Israel, los enemigos de toda la vida. Y Dios dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán. No te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. Esta es la promesa de Dios para su pueblo Israel. Aquí está. Entonces damos la gloria a Dios. Abraham dijo: yo soy justo delante de Dios por mi fe en el Señor, no por cumplir las obras de la ley, sino porque yo confío en Dios y en su palabra. ¡Wow! Por eso se le tomó su fe como justicia. Versículo 23 en adelante. Y esto de que también y esto de que se le tomó en cuenta, no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos que aquel que le levantó entre los muertos a Jesús nuestro Señor, Él fue entregado. Perdón, parece que sí. Como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Por favor diga. Expió mi pecado y resucitó para mi justificación. Eso es un problema, estas palabras. ¿Quién es justificado? Una cosa, la palabra justificado es una palabra pasiva. Es que alguien hace algo por mí. ¿Usted se ha dado cuenta que en los tribunales hay personas que presentan pruebas para declararse justos? Es decir, para librarse de un juicio negativo. Yo, mira, esto y esto me hace que yo no tengo la culpa, yo soy inocente. Pero aquí no se trata de eso, se trata de que nosotros cumplamos con la palabra de Dios. Somos justificados en el sentido de que aunque somos pecadores, ya pagamos una condena. ¿Cómo así? A ver, supongamos que María José, mi hija, es una pecadora terrible y ella robó, y además en ese robo mató a una persona. Podría tener unos 20 años, 24 años de cárcel. De pronto ya los abogados saben si es agravado, si no, y hay aristas que salen y que entran. Entonces, ¿cómo vamos a justificar eso? Si no, es que ella era pobre y tenía mucha necesidad, entonces por eso robó y mató sin querer queriendo. Dice, no, eso no es ninguna justificación, ¿cierto? Pero aparece alguien y dice: no, yo voy a pagar los 20 años que esta muchacha debe pagar. Así que la cuenta se saldó y ella queda justificada. ¿Era culpable, sí o no? ¿Usted es culpable? Somos culpables, amigos. No se trata de que Dios dijo: ay, no, usted no hizo nada malo, pobrecito, lo hizo sin querer queriendo. No, la Biblia dice que nosotros somos pecadores y lo sabemos. No significa que no seamos culpables, no, sino que porque nos amó no quiere que muramos. Entonces puso a Jesús aquí. ¿Para qué? Para expiar, es decir, para pagar la ley que se había quebrantado. Qué tremendo esto. En Romanos capítulo 5 dice así: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2:
también por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Ojo, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. ¿Por quién murió Jesús? Por los malvados. Que levante la mano los malvados. A ver. Sí, si no lo levantas, yo sé que eres malvado de todas maneras. Esto dice en la Biblia. Por los pecadores. Cristo murió por los pecadores. Algunos sectores teológicos dicen, oh, Él murió por los que creen. O dicen, no, Él murió por los pecadores. No, Él murió por su pueblo. Bueno, la verdad es que depende de cómo llegó uno a Cristo. Pero Él murió por los pecados del mundo. Cuando el ángel Gabriel le dijo a María, recuerdan, lo visitó y le dijo, vas a concebir por el Espíritu. Y dice, pero ¿cómo es eso? Yo no tengo marido, apenas estoy comprometida con José. Dice, no, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, y lo que se engendrará, se concebirá en tu vientre, será fruto del Espíritu. Y entonces dice, ¿y qué hago? Dice, no te preocupes, mira, el santo ser que van a hacer se llamará Jesús. Le dio el nombre. ¿Qué significa Jesús? Atínenle algo, por favor. A ver, pídanle el Espíritu Santo. Google, ¿qué significa Jesús? Con lo de hoy usted ya no tendrá que buscar en Google qué significa Jesús. Se llama Salvador. Jesús significa Salvador. Jesús es la misma raíz de Oseas y Yeshua. Y Jesús es la misma palabra. ¿Significa qué? Salvador. Y entonces le dice el ángel así a María: María, ¿por qué se llamará Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Miremos la palabra. ¿Qué versículo vamos? Versículo 7. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Hasta aquí. Yo creo que hasta aquí yo voy a llegar. La nobleza humana llega a considerar morir por alguien que se lo merece. Por ejemplo, yo escuché a Adriana ayer decir una historia tan bonita, que había un cacique en un pueblo, y entonces dice que el cacique era plenipotenciario, era el cacique de su tribu, pero se encontró con que las personas le informaron que había una persona que estaba robando el alimento del pueblo. Y entonces dijo: tengo que encontrar a ese ladrón. Y entonces volvieron a decirle: venga, que volvieron a robar. Dice: no, vamos a hacer algo, vamos a encontrar a ese ladrón y va a morir. No va a morir, va a ser azotado cruelmente delante de todo el pueblo para que aprendan a no robar. Y entonces lo encontraron finalmente, y el ladrón era su propia madre. Dice: mamá, ¿qué pasó? Y entonces le dio: pues mi mamá. ¿Por qué robó el alimento? No sabemos. Era culpable seguramente. Pero el cacique dijo: hazte a un lado, madre. Y él se descubrió sus espaldas y dijo: azótenme a mí, porque ella es mi madre y no va a soportar el castigo, va a morir si le azotan como yo lo declaré. Así que lo que yo declaré lo van a cumplir sobre mí. Nobleza, sí, morir por su mamá, o sea, alguien que lo merece, ¿no? Que le dio la vida. Pero dice esto la Biblia, dice: Jesús no murió por unas personas así, no murió por personas buenas. Jesús murió por la escoria del mundo. Jesús murió por el borracho. Jesús murió por el adúltero, por el que miente. Jesús murió por el que peca, por el que engaña. Jesús murió por el que lo maldice, el que dice Dios no existe. Murió por esa persona que lo rechaza. Aleluya. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Eso es lo que dice la versión Reina Valera y eso es lo que dice la versión internacional. Pero Dios demuestra su amor para nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Ponte de pie, por favor. Esa traducción, la nueva versión internacional, es un poco más comprensible porque utiliza palabras más recientes. Dice que Jesús no esperó a que tú fueras una buena persona para morir por ti. Hay personas que piensan que para poder ser cristiano tienen que dejar de pecar. Me parece muy buena esa forma de pensar, pero eso es imposible. Mi padre ya está en el cielo. Un día le pregunté por qué. Mucho tiempo lo invité a la iglesia. Mi mamá llegó primero, yo llegué primero a conocimiento del Señor. El Señor me recibió a mí primero y luego pues mi testimonio, y Dios me usó para llevar el evangelio a mi casa. Yo soy el último de 6 hijos que tuvo papá y mamá. Mi mamá fue a la iglesia, mis hermanos alguna vez también, etcétera. Mi papá no. Entonces alguna vez mi papá aceptó la invitación y estuvo en la última silla, muy incómodo ahí en la iglesia. Y pues le agradecí a Dios, y también a mi papá estaba muy feliz de que él estuviera ahí. Yo tenía pues muy poquita edad, tal vez 12, 13 años, un adolescente. Entonces ya pasó el tiempo y mi papá no volvió. Le dije: papá, a mí me gustaría que usted fuera a la iglesia, me gustaría que usted fuera cristiano. Y me dijo así, me dijo: hijo, es que yo no puedo dejar el cigarrillo. No puedo dejar el cigarrillo. Llevo desde los 12, 11 años fumando. Yo como voy a la iglesia ya oliendo a tabaco. A mí me da pena con los hermanos, con Dios. Yo no puedo dejar el cigarrillo, no puedo ser cristiano. Y yo sentí alivio por un lado. ¿Sí? Dije: gracias a Dios, no es por los hermanos de la iglesia que les caen gordos, no es por el pastor que predica feo, es porque él siente que tiene que cambiar para que Dios lo ame. Entonces le dije: papá, Dios lo ama fumando. ¿Cómo va a decir eso? Y entonces pues yo era un niño y un adolescente, no supe explicarle bien, y él lo que hizo: usted está equivocado. Entonces un día mi papá tuvo muchos males y uno de esos le dio un dolor aquí, como la ciática que le llaman, no sé cómo, pero él no podía caminar y tenía que trabajar, en fin. Entonces yo me iba por un campamento y un día le dije: ay papá, su merced está enfermo, me voy para el campamento 3 días, papá, hasta luego. Entonces me dijo: chao, que Dios lo bendiga. Entonces me devolví y le dije: papá, ¿usted quiere que ore porque Dios le sane la piernita? Dijo: claro, mijo. Le dije: pero tiene que hacer la oración de fe. ¿Usted quiere que ore por sanidad? Sí, pero tiene que entregarse a Cristo hoy. Le dije eso. Dijo: lo que sea. Le estaba oliendo tanto eso que dijo: lo que sea. Entonces yo aproveché, se echó ahí en el sofá y le dije: repita esta oración. Y recibió a Cristo en su corazón, y después oré por él. Y le dije: papi, lo que dice la Biblia es que Él llevó nuestras enfermedades, porque ese versículo sí me lo sé desde mucho antes de ser pastor de esta iglesia. La Biblia dice que en la cruz Cristo murió por nosotros, que Él llevó nuestras enfermedades, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. ¿Por qué no aplaudimos al Señor por esa verdad que sale de esto? Cristo murió por ti, papá, le dije. Bueno, yo no lo tuteaba realmente. Papi, Cristo murió por usted. Cristo murió por usted. Y ese día mi papá por primera vez lo vi con una lagrimita en los ojos. Y le dije: me voy feliz para mi campamento, yo gané un alma para Cristo. Mi papá murió hace 16 años, pero una semana antes de morir lo bautizamos por aspersión, porque le dio cáncer en los pulmones. ¿Por qué? A ver, por fumar. Pero se fue con el Señor por la cruz de Cristo, porque Él pagó por él.
Él lo justificó. Podría predicar todo el día de la cruz. Jesús fue santo, no hizo ningún mal a nadie. La Biblia dice que fue como un cordero llevado al matadero, no abrió la boca delante de sus trasquiladores, enmudeció. Y le tuvimos por azotado, por herido de Dios abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga hemos sido curados. Así que ya sabes qué significa la cruz que cuelga en tu cuello. Es el pago por tus culpas, tus males, tus pecados y los míos también. Y podemos tener vida gracias a Él, porque Él murió, tuvo que cumplir las expectativas de un Dios justo. Él cumplió y satisfizo la santa y justa ira de Dios en la cruz. ¿Alguien tenía que pagar los platos rotos? Sí, y solamente Él lo pudo hacer, llevando sobre sí el castigo que todos nosotros merecíamos. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Oh Dios, tú estás aquí. Padre, gracias. Por medio de la cruz tenemos salvación. Por medio de la cruz tenemos vida, redención. Se le imputó la culpa a Jesús. Nos sustituyó el lugar que tú y yo merecíamos. Dile gracias, Jesús. Gracias por salvarme, por perdonarme. Gracias por darme vida nueva, por darme tu gracia y tu misericordia. Gloria a Dios. Te invito a que hagas una oración ahí, con tus propias palabras, lo que has escuchado, lo que has entendido. Dale gloria al Señor, dale gracias a Dios y recibe los beneficios de la cruz en esta mañana. Gracias, mi amor, no es el mío. Solamente tienen que escuchar este coro y luego lo repiten. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. A ver, ustedes en la cruz. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Con pena amarga fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz, sobre una cruz, mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador
pecador, a quien así salvó. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy nos da perfecto amor. Ustedes. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fin, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Una vez más. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Puedes aplaudir en esta mañana al que murió y resucitó en la cruz. No queremos terminar sin antes orar por aquellas personas, dirigir a las personas hoy, entregarle su vida al que murió por ustedes. Escuchen lo que dice este versículo. Esto no solamente para las personas nuevas, es para cada uno de nosotros. Dice: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Todos los que estamos aquí somos embajadores de Cristo. Somos enviados por Él para representarle en una nación, ¿cierto? Eso es un embajador. Somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Quiero orar por las personas que hoy tienen que reconciliarse con Dios, llamarle a Él Padre y que tú te comportes como un hijo. Personas que no tienen a Cristo en su corazón, que tal vez asisten a una iglesia o tienen alguna religión, pero no son cristianos. Quiero invitarles a que hagan esta oración. Les invito a cerrar sus ojos. Padre, gracias por cada persona que está aquí. Gracias por lo que estás haciendo en esta iglesia y en estas personas. Repiten esta oración. Padre, te doy gracias porque me amas. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que Cristo murió en la cruz en lugar mío. Recibo el perdón. Recibo tu gracia. Recibo una vida nueva. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido que me recibas como tu hijo, que tú seas mi Padre. Renuévame y transfórmame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Recibo tu perdón, tu amor,
recibo tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora escuchen los demás, o todos los que estamos aquí. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos. Ojo, versículo 13 de 2 de Corintios. Y Él murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Yo ya no vivo para mí mismo, ahora vivo por aquel que murió por mí, por Jesús. Y no porque sea el pastor, es porque soy un creyente en Jesús. Él me salvó, me perdonó, pagó por mí, su sangre preciosa, pagó, me redimió, me justificó. Aleluya. Por eso vivo para Él. ¿Usted quiere vivir para Él? El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo tan lindo que nos regalas. Ya no queremos vivir para nosotros mismos, para satisfacer nuestros propios deseos. Queremos vivir para aquel que nos redimió, aquel que murió por nosotros, aquel que nos transforma, aquel que nos provee, aquel que nos ayuda, para aquel que nos saca del muladar. Queremos vivir para aquel que nos sana el corazón, que nos sana el cuerpo. Queremos vivir para aquel que nos provee para toda necesidad. Queremos vivir para aquel que nos enseña, que nos dirige. Queremos vivir para aquel que es nuestro Padre. Queremos vivir para aquel Jesús que murió por nosotros. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Quiero hacer una invitación final a las personas que nos visitan el día de hoy. Saliendo hay un salón de protocolo a la izquierda. Hay unas personas que quieren tomarle sus datos. Y también si tiene alguna petición de oración, si quiere dejarnos sus datos también. Queremos darle además un detalle de parte de la iglesia. Y así terminamos. Los demás pueden ir a tomar su cafecito. El Señor les bendiga. Buen domingo. Nos vemos el martes en la oración, miércoles en la oración, jueves en la oración. Abrazo para todos.